biodiversidad hoy es protegida en el archipiélago cubano. Pero, ¿dónde la estamos protegiendo? La respuesta debería de ser en todas partes, pero realmente ocurre en el conjunto de áreas que conforman todo un sistema nacional, manejado por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Abarca cerca del 12% de nuestro territorio nacional y contienen cerca del 100% de todos nuestros tipos de ecosistemas y especies amenazadas. Vicente Berovides, profesor de emérito de la Universidad de La Habana, se encuentra escribiendo al respecto. Por ese motivo, hoy se dirige a la Reserva Ecológica Marina Mono Galindo, al norte de la provincia de Matanzas. Pretende conocer cómo implementan allí los 4 principios básicos para la conservación, es decir, cómo se debe conservar, qué se está conservando realmente, dónde se está conservando y cómo lo han conservado. El área Mono Galindo comprende una superficie de 19.286 hectáreas. De ellas, 16.704 son marinas y 2.582 hectáreas son terrestres. Representa más del 14% de toda la callería norte de la provincia de Matanzas y abarca los municipios de Varadero y Cárdenas. Actualmente, todos están de acuerdo en que la creación por sí sola de áreas protegidas no es suficiente. Hace falta desarrollar dentro de ellas planes de manejo concretos que hagan efectiva esa labor. Para mostrarle a Berovides lo que aquí se hace, los trabajadores harán el habitual recorrido que realizan por el área. Conocen que el carácter marítimo del lugar se pone de manifiesto en el clima, fresco a inicios de año y cálido el resto, con 2 momentos de transición. Es importante saberlo porque la temperatura es uno de los factores limitantes para la vida de cualquier especie. El recorrido comienza en Cayo 5 Leguas. Es el más próximo a tierra firme y por tanto el de mayor riesgo de presencia antrópica. Solo este canal, el de la Manuí, separa a la callería de tierra firme. Por eso, como en todos los cayos, existen puntos de vigilancia y se realizan recorridos periódicos que eviten cacerías y extracciones de madera que afecten el ecosistema. En 5 Leguas, como en toda el área, predominan determinadas formaciones vegetales como el matorral xeromorfo costero, los bosques de mangle y la vegetación típica de costa rocosa y arenosa, todas con fisonomías muy propias. El manglar de 5 Leguas cubre en buena medida sus bordes y juega su papel protector. Además, constituye uno de los principales ecosistemas. La vegetación en este cayo está determinada por el basamento cárcico del suelo y por la baja disponibilidad de agua y de nutrientes. Eso hace que el crecimiento vegetal sea muy lento y de difícil implantación. Aquí la justicia se terminó mayormente por la existencia de perros jíbaros. Jíbaros que lo soltaron, una plaga que soltaron, y otro que los mismos pescadores han ido botando y lo han aislado de la eso, entonces ha hecho vida salvaje aquí y el único medio de alimentación es la judía y aves, cangrejos, lo que encuentren y se lo comen. Mayormente para la parte baja, que es al este del Cayo, ya para la zona de manglares grandes, es donde más se ve la judía. Una de las joyas botánicas a conservar es la jijira, científicamente conocida como Pilocereus robini. Es una especie de cactus que hoy se encuentra amenazada. Solo en contados lugares se le puede encontrar actualmente. Un cactus endémico de la zona, en otros lugares no se nota mucho la presencia de él. El Cayo 5 Leguas es uno de ellos.
Las islas son lugares de gran endemismo. Aquí las especies, al quedar aisladas, evolucionan y dan lugar a organismos que se diferencian de los ya existentes. Ese es el caso de una subespecie de lagarto exclusivo de este cayo. Solo vive aquí, en 5 leguas, y es uno de los objetivos de conservación para los trabajadores del área. La cercanía a tierra firme hace que se extremen las medidas para su protección. Un poquito más. Yo me dejó todos los dientecitos ahí marcados. ¿Te mordió? No te creo. Dime. Vamos a verlo bien. Esta especie está ampliamente distribuida en Cuba, lo que debido a que está ampliamente distribuida ha podido colonizar los cayos y en muchos cayos ha podido, las poblaciones se han diferenciado, en cada cayo prácticamente es una subespecie diferente. La de aquí las poblaciones de este cayo pertenecen a una subespecie que se llama Anolis equestri 5 leguas, en alusión al área donde vive y es endémica de aquí. Sí, correcto. Esta es una de las razones por las que catalogamos al área como un refugio de fauna. Con una gran diversidad de estas especies. Es conocido que la destrucción del hábitat y la sobreexplotación son la causa fundamental de la extinción o reducción drástica de las especies en todo el mundo. Pero la protección rígida hoy no es la única solución. Específicamente en América Latina, la conservación está entrando en una nueva era denominada úsalos o piérdelos, dada la enorme presión humana sobre dichos recursos que no pueden ser totalmente prohibidos al acceso humano. Ello supone un cambio de actitud, de una postura defensiva de protección, pasar a una labor activa que procure satisfacer las necesidades de recursos biológicos de la población, al mismo tiempo que asegure la sostenibilidad a largo plazo de la riqueza biológica del planeta. Para demostrarlo, Berovides irá a Cayo Romero, un pequeño cayo donde se unen turismo y conservación. Desde hace años llevan a cabo una interesante experiencia: usar y a la vez conservar una de las más importantes especies de mamíferos cubanos, la jutía conga. Una parte del cayo se mantiene protegida de la intervención humana. La otra permite el acceso público para realizar ecoturismo. De los ingresos se obtienen los recursos para conservar la especie. Para la actividad turística, Cayo Romero pasó a llamarse Isla Paraíso. La jutía conga es la más grande y robusta de todas las jutías vivientes y es la más variable y adaptable a diferentes hábitats, llegando a mostrar incluso variaciones conductuales. Hoy, en el área de conservación de Cayo Romero, el monitoreo ha detectado un exceso de ejemplares para las condiciones reales de alimentación en refugio. En apenas 2 años se ha duplicado la población de jutías. Una parte del exceso emigrará espontáneamente al área de uso público. La otra se utilizará para repoblar otros cayos del área. La conservación incluye además el estudio de la conducta. En Cayo Romero se le da gran importancia a esta ciencia, la etología. Con el tema del manejo inicial, realmente en esta área que nosotros estamos ahora no había determinadas condiciones de permanencia del animal, se iba al refugio, porque la candela era mucha para el momento determinado, como decimos. Entonces hubo que comenzar a hacer un trabajo de acercamiento, pero solo en el área de uso público, no invadir. Nosotros el área que habíamos determinado como área protegida o área de conservación, o el área que le íbamos a respetar a los animales, para que hicieran ahí ellos lo que les diera la gana, para poder, ¿no? Y nosotros a través de pequeñas cantidades de comidas, ¿no? Y además no una comida muy difícil para ellos ni nada, sino comida que irlo acercando de noche, moviendo toda esa vasijita con el agüita o el poquitico de maíz molido o una frutica que íbamos pudiendo tener o algún poquito de desperdicio de comida que nos comenzaron a facilitar en muchos momentos los propios pescadores que estaban por acá. Fuimos logrando que se acercaran, que fuera
ese movimiento de acercamiento con mucha paciencia, calma, tranquilidad, hasta llegar a lo que nosotros tenemos hoy. La observación diaria le ha proporcionado mucha información que se revierte en el manejo. Han sido necesarios años de esfuerzo diario para lograr lo alcanzado, y harán falta más para convertir a Cayo Romero o Isla Paraíso en un ejemplo de uso sostenible. Pero Vides insiste en que para que realmente aquí se haga un uso sostenible de la jutía, todo el trabajo deberá avalarse con datos confiables y científicamente demostrables. Deberán estar seguros, por medio de un monitoreo constante y preciso, de que no están afectando al ambiente. El día avanza y hay que llegar a Cayo Mono Grande, una pequeña isla que pasa la mayor parte del año desierta. La aridez podría ser la causa. Sin embargo, históricamente, llegado el mes de mayo, se torna en un mundo de emigrantes que acuden desde lejos para perpetuarse. Son las gaviotas. Es difícil sospechar que en este resquebrajado campo de rocas, cubierto por matorrales quemados por el sol, pudieran existir tantos moradores y tan diversos. A uno de nuestros más grandes naturalistas, Juan Gundlach, llamó poderosamente la atención este fenómeno. Fue el primero en estudiar la vida en este cayo, que hoy se mantiene prácticamente intacta. El monitoreo periódico así lo demuestra. Aquí existe un plan de manejo. Se llama manejo a las medidas que deben implementarse para preservar un recurso natural. En Cayo Mono Grande son las gaviotas. La monja y la monja prieta son muy parecidas. Solo se diferencian en que el blanco de la frente en la monja no logra extenderse detrás del ojo, mientras que en la monja prieta sí. Además, la monja posee el dorso gris oscuro, y en la monja prieta es totalmente negro. La rosada es alargada, delgada y muy blanca, mientras que la boba es oscura con una corona blanca. Durante el monitoreo se comprobó que aunque anidan en el mismo cayo, cada especie utiliza una zona muy bien definida para anidarse y mezclarse. La gaviota monja lo hace cerca de la costa, en las ondulaciones del arrecife, y en ocasiones utiliza pequeños fragmentos de conchas de moluscos en la fabricación del nido. A esta gaviota, aunque se alimenta de peces, no se le pueden mojar las plumas. Si esto ocurre, no podrá volar, ya que carecen de lubricante natural. Esta es la monja prieta. Como se ha dicho ya, es una gaviota de dos colores, negro por encima y blanco inmaculado por debajo, con una banda negra que le cubre el ojo y le atraviesa la cara. La gaviota monja prieta nidifica en las depresiones del arrecife, mucho más alejado de la costa, donde existe vegetación de costa rocosa. Puede utilizar fragmentos de conchas de moluscos y de piedras. Prácticamente todo lo dicho para la gaviota monja es aplicable a esta gaviota. Solo añadir que la monja prieta es mucho más abundante. Aunque cría asociada con la gaviota monja y la gaviota boba, cada especie tiene su área dentro del cayo. Muy cerca, hacia el centro del cayo, anida la gaviota boba, con su inconfundible coloración oscura y corona blanca. Su cola tiene forma de flecha y no de abanico o bifurcada como el resto de las gaviotas. Siempre ha constituido la población más reducida cuando anida con la monja y la monja prieta, pero no deja de ser abundante en algunos cayuelos. Esta gaviota construye nido. Lo hace en cayos que tengan cierta vegetación arbustiva. El día avanza y no se puede dejar de ir al Cayo Cruz del Padre. Luis, el patrón, pone proa al este. Antes habrá que pasar por el faro del mismo nombre. Es el punto más septentrional del archipiélago cubano. Está colocado sobre una roca coralina apenas emergida, pequeña, sobre la que se levantó este reducido edificio colonial, cuya base se hizo colocando bloques de caliza en dos camadas.
Sobre ellos se alza la torre y su faro. Grabado en hierro viejo, aún se puede leer: construido sobre los arrecifes de la Cruz del Padre en 1862. En su fondo hay toda una barrera de arrecifes, una de las más bellas del archipiélago, que se adosa al Cayo Cruz del Padre. Está formada casi toda por corales de la especie orejón. El patrón ha decidido anclar en Los Angulos, zona este de Cruz del Padre. Allí regularmente se monitorea una importante población del mayor lagarto terrestre de las Antillas, la iguana. Llevamos 5 años haciendo este trabajo. Este trabajo se hace porque es una especie que está amenazada. El monitoreo incluye densidad, cantidad de refugios, distancia entre los refugios. Está ocupado, ¿no? Aquí estamos tratando de determinar densidad de refugio por hectárea. Mediante un método indirecto, entonces, para después determinar la densidad de iguana por hectárea en el Cayo. Estábamos midiendo la distancia entre refugios para determinar la densidad de refugios por hectárea. Para entonces, por un método indirecto, poder calcular la densidad de iguanas que tenemos en el Cayo por hectárea. Se mide la distancia entre los refugios y por una fórmula que lo creó el profesor Berubí en su equipo para poder determinar la densidad, que sería 1 dividido entre 2.78, que sería una constante, por la distancia promedio entre los refugios. Y eso nos daría la densidad de refugios por hectárea. La orientación de las entradas también es objeto de monitoreo. Esto no es para determinar densidad, sino para determinar ya las características de los refugios como tal. Primero, veríamos hacia dónde está dónde marcaría la entrada de la cueva, para entonces después, cuando tengamos la mayor cantidad de datos, poder determinar cuál es las coordenadas que más prefieren ellas para hacer la altura de la cueva. Está para el este. En este caso está para el este en 97 grados al este. Tiene la entrada a la cueva. Vamos a tomar las medidas de la cueva, que son valores importantes, nos puede indicar el tamaño de la población, en este caso aquí. La altura de la cueva sería 10 centímetros, se mide del fondo de la cueva hacia la parte del techo de la cueva, y el ancho serían 24 centímetros del ancho de la cueva. Esto nos indica que debe ser un ejemplar de buena talla, un ejemplar adulto. Utilizando este método, llevamos más de 5 años trabajando acá en el área. Hemos podido comprobar durante este tiempo que en este lado, al oeste del Cayo, se concentran los refugios con una población más pequeña, de los individuos más pequeños, y entonces al este, pero como veremos después, los animales van a ser más grandes, las cuevas son de mayores dimensiones. Esto puede indicar que, como son animales más grandes, van a presentar mayor territorialidad de su área, y entonces esos animales desplazan estos para acá, los más pequeños de la población. Las iguanas son animales territoriales, sobre todo en la época de reproducción. Aquí se ha comprobado que los machos dominantes ocupan la parte más septentrional y han desplazado a los más jóvenes hacia el sur. Habrá que estudiar si esto está condicionado por la calidad del sustrato, la abundancia de alimento o ambas cosas a la vez. Existe una enorme cantidad de datos recogidos durante años, pero Vides insiste en la importancia de que sean procesados convenientemente para que la información recogida pueda incidir en el trabajo de conservación.
Esto se hace con todas las especies objetos de conservación, como las samias y las tortugas marinas, ambas presentes en Cayo Galindo, al este de Cruz del Padre. Galindo fue admirado por el insigne naturalista Felipe Poe en 1888 y de él describió: es un hermoso cayo, tierra firme, vegetación lujuriante, árboles de corazón duro. La orilla, armada de arrecifes poblados de caracoles marinos. No sabíamos lo que más debíamos admirar. Al frente Galindito es otra corta extensión. Y añadió: es todo de piedra. Allí ponen sus huevos las gaviotas. Hoy Galindito está desierto permanentemente desde hace años. Las gaviotas ya no anidan aquí y se investigan las causas. En Galindo existe una rareza botánica. Considerada en peligro, es objeto de conservación con un minucioso monitoreo. Propias de la zona intertropical y de zonas en permanente o periódica escasez de agua, suele coexistir con plantas suculentas, como algunos cactus. ¿Cuántos conos? Algunos consideran que este tipo de planta apareció en el Triásico superior para afianzarse en el Jurásico y el Cretácico, por lo que son auténticas rarezas vivientes. Todos los ejemplares son numerados y se lleva un conteo estricto de sus conos, que no son más que su aparato reproductor. Como ven, es una sola planta y tiene diferentes cabezas. Una cabeza, dos cabezas, tres cabezas, 4, 5, 6 cabezas tiene esta planta. Además, mira, tiene aquí la presencia de un cono hembra. Tiene 19 centímetros. Y es en la planta número 54. Planta 54. número 54. Un cono. Un cono, hembra. Vale, estamos hablando de una especie que prácticamente sobrevivieron con los dinosaurios. Una planta muy antigua, está en el libro de plantas amenazadas o extintas en nuestro país. Entonces, por eso se han encaminado muchas actividades en favor de la conservación de esta especie. De hecho, hoy estamos en un proyecto internacional que por la empresa nuestra, como ya le dije, el objetivo fundamental es conservar los valores que tenemos aquí en el Cayo. Le hacemos la revisión mensualmente para ver si tienen cono hembra, cono macho y los conos viejos. Tomamos la altura de la planta para entonces irla comparando en el ELSE. En este caso, lo que se toma es la medida de la hoja como tal, desde la base. Cogemos una hojita y se mide la altura de 78 centímetros. Igual va a la base de datos en ELSE. Hay una densidad bastante alta en comparación al tamaño del Cayo, y muy importante es que ahora, por ejemplo, estamos observando esta planta que está en el sustrato, sobre el sustrato roca. Después más adelante entonces veremos las que están sobre el sustrato arena. En esta época del año donde estamos no se observan conos machos todavía. Todos los conos que vamos a ver acá hoy van a ser hembras. Estas playas también han sido testigos de la relación del hombre con las tortugas marinas. Antes, llevando a estos animales hasta el borde de la extinción. Hoy, protegiéndolas. Esta es la playita de Mono Galindo, aquí donde suben las tortugas a anidar. Ahí hay un periodo dentro del año que empieza desde abril hasta agosto, un promedio de 5 meses, donde ellas suben aquí a anidar. La salida a la playa de las tortugas ocurre durante la noche. En ocasiones salen varias veces antes de ir a depositar sus huevos. Esto funciona como una defensa contra posibles depredadores. El periodo de incubación es variable. Irá desde los 45 hasta los 70 días, en dependencia de diferentes factores, como la temperatura. Y nacerá. Los reflejos de la luna y las estrellas sobre el agua parecen mostrarles el camino hacia el mar. El día
Pero Vides, satisfecho, pretende ir mañana a otra área, destacada también en el trabajo conservacionista, Caraatas. Pero aquí continuará el trabajo, día tras día, año tras año. La conservación de nuestra biodiversidad en la Reserva Ecológica Marina Mono Galindo está garantizada.